Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Bueno, vamos a continuar nuestro estudio. Estamos en el capítulo número 3 de la carta de Pablo a los Romanos y nos toca el versículo número 20. Yo pensé que íbamos a terminar hoy, pero no creo que vamos a terminar hoy porque ya en esta parte final de esta carta hay datos, hay información muy importante que hay que meditar mucho en ella, pues buscar información y todo para poder entenderla y poder relacionarla con lo que Pablo está diciendo. Cuando dice ahí en el versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. O sea, por las obras de la ley, dice, ningún ser humano puede justificarse. Entonces, las obras de la ley tienen que ver con los mandamientos. Y el cumplimiento de los mandamientos no produce salvación en las personas. ¿Por qué los mandamientos no pueden tomarse como una justificación delante del Señor? Hermano, yo entendería también, por ejemplo, uno de los mandamientos es que eso de honrar padre y madre, ¿verdad? Solo por el hecho de honrar padre y madre no nos vamos a salvar. Sí, es cierto, también aplica, claro que sí. Ahora, ¿por qué esas obras no se pueden tomar como una justificación para la salvación? Es interesante lo que dice Pablo ahí, ¿verdad? Porque, y es lo que yo siempre les he estado pidiendo, que cuando leamos la palabra, le pongamos atención y nosotros presentemos los cuestionamientos para ir entendiendo la palabra, porque si no la leemos y no estamos entendiendo el mensaje. Entonces, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, la justificación tiene que ver con la justicia de Dios, ¿verdad? Y la justicia de Dios solo puede ser cumplida a través de una persona. Esa persona es Jesucristo. Entonces, los mandamientos, o sea, la circuncisión, lo que se mencionaban, todos esos mandamientos que están en la ley, no pueden resolver el problema que el ser humano tiene delante de Dios. Porque para que la justicia de Dios sea efectiva, Él tiene que aplicar su ira a la humanidad por cuanto todos pecaron, dice, ¿va? O sea, el hombre ha transgredido la palabra de Dios y entonces al ser transgresores, la justicia de Dios tiene que manifestarse a través de sus juicios. Entonces, los pecados son precisamente parte de las obras de la obra de la ley, porque la ley lo que hace es señalar el pecado para que nosotros entendamos qué es el pecado. Pero eso no nos puede salvar. Pero cuando ya está hablando de la justificación, tenemos que tomar en cuenta que la justificación es el acto por el cual el Señor mismo, nos imputa la justicia de Dios y a Él se le imputan nuestros pecados.
Y entonces las obras de la ley no pueden hacer eso. Tiene que ser solo una persona, en este caso la única persona es Jesucristo. Entonces dice ahí, porque por medio de la ley, aquí están, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso es lo que hace la ley, darnos a conocer el pecado, pero no nos da la salida, no nos da la solución a la ira de Dios que va a caer por los transgresores de la ley. Entonces aquí hay una pregunta: ¿cuál es el verdadero significado bíblico de las obras de la ley en relación a la justificación por fe y el guardar los mandamientos? Esto da la impresión de que la ley y el guardar los mandamientos no es requerido para la salvación, principalmente en la dispensación en la que estamos, la dispensación de la gracia, y además que sabemos por la misma escritura que nadie ha podido cumplir la ley. Entonces la ley no nos va a otorgar la salvación. Entonces la justicia de Dios es únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Hay algunas cosas que la ley no puede hacer. Y hay ciertas cosas que la ley sí puede hacer. ¿Qué es incapaz de hacer la ley? La ley es incapaz de justificar al hombre pecador. Incapaz, o sea, no hay forma que la ley pueda justificarnos, porque el único que nos puede justificar es Jesucristo. La justificación solo es por medio de Jesucristo. No hay ninguna otra forma. Entonces, en el antiguo pacto, lo que se le dice a los judíos de que presenten corderitos en sacrificio, ellos lo hacían por fe, aunque de momento para ellos no estaba revelado, de que vendría el Cordero de Dios, que finalmente iba a justificar también a los del antiguo pacto. Porque hasta el día de hoy, todos los santos del Antiguo Testamento todavía están pendientes de comparecer ante el tribunal de Cristo para ser galardonados, para ser premiados. Pero cuando ellos hicieron por fe el sacrificio del Cordero, lo estaban haciendo en el sentido de que estaban apuntando hacia un futuro a un único Cordero, que es Jesucristo. Entonces, toda la justificación en cualquier tiempo de la historia es solamente por Jesucristo, no por ningún animalito ni por ningún ritual religioso, sino que simplemente ellos obedecieron al Señor, pero para ellos no estaba revelado todavía el Cordero de Dios. Pero por fe, actuaron por fe. Como nosotros también, nosotros no hemos visto al Señor, pero por fe estamos creyendo que al recibirlo a Él, que nuestros pecados van a ser perdonados, que ya han sido perdonados. Lo hacemos por fe, porque no hemos visto al Cordero de Dios. Te dice que es incapaz de justificar, ¿sí? Solo una pregunta, hermano pastor. Sí, hermano Alejandro. Hablando, por ejemplo, del Sanedrín. Sí. Ellos, ¿cuál era la esperanza que mantenían al pueblo judío? Esperaron el Mesías, ¿sí? Sí. ¿Era la esperanza? Que el Sanedrín le mantenía en la mente a los judíos. Pregunta, hermano pastor. Correcto. Ellos estaban cumpliendo con todos los rituales de la ley de Moisés. Entonces, promovían que el pueblo de Israel presentara por lo menos una vez al año ese corderito para el acto de la expiación. El pueblo agarraba su corderito y lo llevaba, ¿verdad? Y lo sacrificaban. Los encargados de llevar a cabo el sacrificio eran los sacerdotes, y el sumo sacerdote entraba la sangre al lugar santísimo y la vertía y toda la historia. Pero en el caso de estos sumos sacerdotes de la época del Señor Jesucristo, ellos no creían. Aunque sí hacían conforme a la ley, ellos no creían. Porque de haber creído, se hubieran dado cuenta que la escritura estaba hablando de la venida del Mesías.
Y ellos tuvieron la revelación, porque ahí se ve que cuando los magos van a buscar al rey que ha nacido, a Jesucristo, y van con Herodes, Herodes pregunta a los sacerdotes que si hay algo escrito acerca del nacimiento del rey de Israel. Y ellos le dicen que sí, los sacerdotes. Entonces, ellos sabían, sin embargo, los magos, a ellos se les reveló que ya el Mesías había nacido y por eso habían llegado a buscarlo. Pero ellos, los sacerdotes, le dicen a Herodes que sí estaba escrito eso, pero no creyeron. Pero el resto del pueblo, muchos del pueblo de Israel, sí creyeron, que al principio les costó un poco porque era un periodo de transición un poco difícil para ellos, pero luego que ven al Señor haciendo las señales milagrosas y portentosas, la gente se da cuenta que es el Mesías, porque la vida de él y las señales que él hacía coincidían con lo que decían las profecías. Y de ahí fueron entonces convirtiéndose poco a poco al Señor. Muchos fueron creyendo por las señales, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que él era. Sin embargo, los sacerdotes, aún viendo las señales, no creyeron. Y el Señor mismo les habló y les explicó y no creyeron al punto que lo llevaron a la cruz, ¿verdad? Entonces, en el antiguo pacto, ellos también estaban igual que nosotros de creer por fe, solo que a ellos sí se les pidió presentar un cordero. A nosotros ya no, porque el cordero ya fue presentado, el cordero ya murió, ¿verdad? Entonces ya estamos justificados. Entonces dice, pero este mismo versículo enseña que la ley puede dar al hombre el conocimiento del pecado. La santa ley de Dios me muestra que soy un pecador culpable, que soy incapaz de cumplir los santos mandamientos de Dios, pero no me puede salvar. Aunque yo cumpla con los mandamientos, no me puede salvar la ley. Solo me puede condenar y me muestra que necesito un salvador. Entonces, eso es lo que la ley sí puede hacer. La ley sí puede condenarme y me muestra que necesito un salvador. Justificar, como estamos hablando de justificación, quiere decir que ningún ser humano podrá ser declarado justo, ni podrá ser salvo, ni podrá cumplir las normas establecidas por Dios, o sea, la ley, mediante las obras de la ley. Eso nunca lo podría hacer. Es absolutamente imposible para la humanidad el poder lograrlo. No se puede hacer, imposible que se pueda hacer. Por las obras de la ley, dice aquí, ningún ser humano será justificado. O sea, aunque fuéramos muy religiosos y muy metódicos y muy estudiosos de la palabra de Dios y cumpliéramos al pie de la letra la palabra, la ley, eso no nos deja, no nos permite que seamos justificados, porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? En vez de proveer salvación al ser humano, la ley sirve para hacernos saber que somos pecadores. Ese es el papel fundamental de la ley, hacernos saber que todos somos pecadores. Desde los tiempos de Adán y Eva, las personas han tratado de justificarse a sí mismas por medio de las obras de la ley. Mire, desde el principio de la creación. En el jardín del Edén, Adán intentó hacerse presentable delante de Dios al hacer cubiertas con hojas de higo y falló. Esa no era la forma para presentarse delante de Dios. En Job, el problema es presentado con claridad. Y mire lo que dice Job. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Eso está en Job 9:2. La pregunta es interesante. Y lo dice Job. Job es uno de los libros más antiguos que hay. Se cree que fue incluso antes que Abraham o de la época de Abraham. Y desde aquel tiempo ya Job dice, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Qué entendía Job por justificación en ese momento? Dios aclara parte de la respuesta aquí a través de Pablo. La respuesta no está en hacer buenas obras, en las obras de la ley. Ahí no está la respuesta. Entonces dice el versículo 21. Pero ahora, dice Pablo, ahí va, ahora, en la época de Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios.
veamos cómo va el orden de las palabras que se van mencionando. Aquí se habló de la justificación. Aquí ya se habla, Pablo ya habla de la justicia de Dios. Pero dice, ahora aparte de la ley, sin tomar en cuenta la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios es testificada por la ley y por los profetas. Vuelve a tomar el punto de la ley. Y dice que esa justicia de Dios es testificada por la ley y por los profetas. Con este versículo 21, el apóstol Pablo comenzó a hablar de la maravillosa salvación de Dios. Pasar de una sección a otra es como pasar de la oscuridad de la noche a la luz del día, o sea, refiriéndonos a ¿cómo se llama? A las dispensaciones. Pasar de la dispensación de la ley a de la gracia es algo así como pasar de la noche a la luz. La justicia de Dios aquí no es la justicia de Dios en sí misma, porque la justicia en sí misma es un atributo de Dios. Entonces, él no está hablando de la justicia en sí que radica en Dios. ¿Por qué? Porque él no comparte sus atributos con nadie. Si fuera esta justicia la que es como parte de la naturaleza de Dios, sería que él tendría que compartir uno de sus atributos con los creyentes. Pero la Biblia es clara que dice que él no comparte sus atributos con nadie. Dios dice que él no comparte su gloria con otra persona. Por tanto, no se refiere a un atributo de Dios. ¿De qué estamos hablando aquí? De la justicia de Dios. No nos estamos refiriendo a ese atributo de Dios. Tampoco es la justicia del hombre, porque está la justicia de Dios y está la justicia del hombre. ¿Por qué hablamos de la justicia del hombre? Porque Dios ya ha dicho en Isaías 64:6 que todas nuestras justicias son como un trapo sucio, como un trapo inmundo. Así son todas nuestras justicias, la justicia del hombre. Entonces, ¿de qué justicia está hablando Pablo aquí? Entonces, de la justicia que Dios mismo provee, pero no de su atributo. Y vamos a ver en qué hace el desenlace Pablo de esta justicia de Dios. Dice, Cristo ha llegado a ser nuestra justicia. Mire cómo viene Pablo desarrollando el tema para aterrizarlo en que la llegada de Cristo, ahí obtenemos la justicia de Dios para nosotros. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 1:30. Pero por él, o sea, por el Señor, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire todo lo que hizo Dios al darnos a su Hijo. Nos ha sido hecho por Dios, dice, sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces volvemos a mencionar que no hay justificación fuera de Cristo, no hay justificación en ningún objeto, en ninguna persona, en nada, solo en Jesús. Por eso es que era necesario que Él viniera al mundo. Si Él no venía a este mundo, no hubiéramos tenido ni justificación ni santificación y mucho menos redención. Entonces era importante que se diera esto para que nosotros pudiéramos alcanzar nuestra salvación. Ya la ley solo lo único que estaba haciendo era señalando que éramos pecadores, señalando que era el pecado y dando normas ahí que no permitían que el hombre fuera salvo. Es muy importante que nosotros reconozcamos que Dios es el que provee esta justicia. No hay nadie más que provea esta justicia de la que está hablando Pablo aquí en este capítulo 3. Dios no puede salvar por medio de la ley, por la sencilla razón de que nosotros no la podemos cumplir. No podemos estar a la altura de esa ley. Dios no puede aceptar algo imperfecto. Y ni usted ni yo podemos proveer la perfección. Es por eso que Dios no nos salva por la ley. Aquí vamos a estar enfatizando mucho esto porque es importante, hermanos, que entendamos esta parte de la Biblia
para que veamos que nuestra salvación es por pura gracia. No es porque nosotros seamos buenos o porque estemos tratando de cumplir todos los aspectos de la ley. Por mucho que cumpliéramos la ley, nunca llegaríamos a ser salvos. La frase testificada por la ley y por los profetas significa que la ley dio testimonio de ello en el hecho de que en el mismo centro del sistema mosaico estaba el tabernáculo, donde se ofrecían sacrificios de sangre que señalaban a Cristo. Desde cuando se estableció la ley, en ese tabernáculo había un lugar donde se presentaban los sacrificios y la sangre, señalando la sangre de Cristo. Y cuando hablamos de la sangre de Cristo, estamos hablando de la muerte o la vida de Cristo, que él tenía que entregar su vida. Así también los profetas fueron testigos cuando hablaron de la venida de Cristo, de su muerte y de su resurrección, porque eso hablaron los profetas. En conclusión, la ley y los profetas testificaron de esta justicia que Dios proveería en Cristo Jesús. Si ustedes relacionan ahorita el capítulo 1, capítulo 2 de lo que vimos de Romanos, aquí empieza a materializarse y a concretarse más todas estas ideas y vamos a entender entonces por qué en el capítulo 1 el Señor habló lo que dijo ahí Pablo y lo que dijo el capítulo 2 y lo que llevamos del capítulo 3, porque todo va correlacionado. Entonces, siguiendo, dice, el doctor Alba J. McLean ha dicho lo siguiente sobre Romanos 3, 21 al 26. Y este autor dice que esta sección de Romanos 3, 21 al 26 es el corazón mismo del libro de Romanos. El corazón mismo del libro de Romanos. Por esta razón, todos los cristianos deberían memorizar los versículos 21 al 26. Eso dice McLean. Si alguien me preguntara, hermano McLean, si usted pudiera elegir solo 6 versículos de la Biblia y se le quitaran todos los demás, ¿cuáles escogería? Se responde, yo seleccionaría estos 6 versículos, Romanos 3, 21 al 26. ¿Por qué? Porque en ellos se presenta todo el evangelio de Dios, o sea, las buenas nuevas, y de una manera tal como no se encuentra en ninguna otra parte de la palabra de Dios. El evangelio de la gracia de Dios. Aquí en Romanos 3, 21 al 26, en estos versículos, para este autor McLean, ahí está contenido el evangelio de la gracia de Dios. Si ahí está contenido el evangelio de la gracia de Dios, entonces, en una forma resumida, es fácil memorizar esos 6 versículos y con ellos podríamos explicar la gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Dios. Empezando por el versículo 21 y continuando hasta el final del capítulo, hay una palabra clave que se encuentra repetidas veces. Es la palabra justicia o justificar. En el versículo 21 se habla de justicia. En el 22 se habla de justicia. En el 24 se habla de justificar. En el 25 se habla de justicia. En el 26 se habla de justicia, se habla de justo y de justificar. ¿Y qué es justificar? Justificar es declarar o pronunciar, declarar justo al que es pecador. Eso es declararlo justo al que es pecador. Ese es el acto de justificar. La pregunta clave, ¿cómo puede un Dios justo salvar a un hombre injusto y al hacer esto seguir siendo justo? Interesante la pregunta, ¿mí? ¿Cómo puede un Dios justo salvar a un hombre injusto y al hacerlo seguir siendo justo? Esta pregunta se plantea en el versículo 26. ¿Cómo puede Dios ser justo y justificar al mismo tiempo al pecador? Que Dios pueda juzgar justamente al pecador no es problema, porque esto es lo que demanda la justicia. Pero, ¿cómo puede Dios justificar y absolver a una persona culpable sin comprometer su propia justicia?
Son preguntas bien interesantes. Dios no tendrá por inocente al culpable, dice Nahum 1:3. Es decir, Él no dejará sin castigo al culpable. Ahora, ¿representa eso que nosotros tendremos que enfrentar la justicia de Dios y la ira de Dios y el juicio sobre nosotros? ¿Quiere decir eso? Dios, por ser Dios, no puede ser en ningún momento injusto. Entonces, Él tiene que aplicar su justicia, pero para nosotros el beneficio fue que hubo un sustituto para nosotros. Entonces, nuestro sustituto fue quien llevó la ira de Dios. O sea que el Señor, Dios, juzgó el pecado en la humanidad de Jesucristo. Y ahí cumplió con su justicia y no fue injusto, sino por el contrario. Entonces, al haber él aplicado su justicia y derramado su ira sobre su Hijo, todos aquellos que venimos y nos cobijamos bajo la sombra de Jesucristo, entonces Él es el representante nuestro, el que llevó el castigo, el juicio sobre su vida por cada uno de nosotros. Si Él no se hubiera ofrecido, si Él no hubiera sido propicio a nuestros pecados, nosotros tendríamos que sufrir el castigo de Dios. ¿Se recuerdan las palabras de aquel publicano que subió junto con el fariseo al templo a orar y que el fariseo decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como este ladrón, y que le dice un montón de cosas y que diezmo y que hago ayuno y que esto y que el otro? ¿Qué era lo que decía el publicano? Él dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Él entendió el término de propiciación. Cuando él dice, sé propicio a mí, le está diciendo al Señor que aplaque su enojo o su ira, porque él está creyendo en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, porque él es el propiciatorio para nosotros. Él es la propiciación para nosotros. Él fue nuestro sustituto. Entonces Dios castigó el pecado en la humanidad de Cristo. Por eso decimos aquí, es decir, Él no dejará sin castigo al culpable. Sin embargo, para salvar a malvados pecadores, Dios tiene que hacer exactamente esto. Este problema es respondido y solucionado solo por la cruz, o sea, por la muerte de Cristo. Ahí se resolvió todo el problema. Mire, qué complicado esto, pero qué fácil de entender y qué maravilloso, y le damos gracias a Dios que haya mandado a su Hijo, porque si no, todo esto pesaría sobre nosotros. Sin embargo, estamos exentos ya de morir por la justicia de Dios, por el juicio de Dios. Cristo fue castigado en nuestro lugar como nuestro sustituto para que nosotros pudiéramos ser absueltos. Y de hecho, al día de hoy, Dios nos declara inocentes. Hemos sido absueltos en el juicio porque nuestro abogado, que es Cristo, Él en la causa nuestra se presenta como el que cumplió y el que pagó el precio de nuestra condenación y de nuestro juicio. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Con esto comenzó Pablo en Romanos 1:17. Pero después de ese pasaje, la justicia de Dios no vuelve a mencionarse hasta Romanos 3:21, el que estamos viendo. Aparte de la ley, o sea, absolutamente desconectado o totalmente separado de la ley. Eso lo podemos ver en Hebreos 4:15. Esta justicia nada tiene que ver con guardar la ley o con cualquier clase de obras de la ley. No tiene conexión alguna con la ley. No hay ninguna conexión. Es la gracia de Dios, no la ley de Dios, la que otorga al hombre esta justicia. En el Antiguo Testamento podemos leer acerca de la justicia de Dios, que es aparte de la ley, siendo testificada, primero, por la ley, segundo, por los profetas. Y ahí están las citas bíblicas, si ustedes quieren ir a saber. Usted dice que es oscura y lúgubre
la condición del hombre que no conoce a Cristo. Esta oscuridad y desesperanza es inconmensurable y universal. O sea, la oscuridad espiritual y la falta de esperanza en la condición del hombre natural, no solo de que es oscura, es inconmensurable y es universal para todo el mundo. No importa la religión que tenga, es universal esta condición. Cuando decimos inconmensurable, estamos diciendo que no se puede medir ni tampoco se puede valorar. Es inconmensurable. Es una justicia de Dios. Es Él quien viene al rescate. Es Él quien condesciende a salvar a los que se habían hecho totalmente indignos de ser salvados. Y por ser Dios, Él hace esto sin sacrificar su justicia ni retirar la demanda de la ley. Mire la solución tan importante que le da el Señor, que le da Dios a su justicia, a la justificación, que no sacrifica su justicia, porque si Él sacrificara su justicia, dejaría de ser Dios. Entonces no sacrifica su justicia, pero tampoco retira la demanda de la ley. Esta es la luz de su glorioso evangelio. Tal amor es infinito e incomprensible. Por eso Pablo en 2 Corintios 9:15 dice, gracias a Dios por su don inefable. El don aquí es Cristo, el don inefable. Comprender cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, dice Pablo en Efesios 3:18, es algo casi que imposible, hermanos, comprender la anchura, longitud y la altura de la profundidad del amor de Cristo. Es tan grande su amor, tan alto, tan profundo, tan ancho, que ningún ser humano podemos comprender. Por eso dice, gracias a Dios por su don inefable. O sea, lo que Cristo hizo, realmente no hay palabras como para expresarlo y darle las gracias por todo lo que Él hizo. Romanos 3:22. Vuelve Pablo a mencionar la justicia de Dios. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿Qué cosa? La justicia de Dios por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. Aquí ya no es universal la salvación, sino que la salvación se reduce a todos los que creen en Jesucristo. Porque no hay diferencia, dice Pablo. Cada uno de nosotros está completamente perdido fuera de Cristo. O uno está absolutamente salvado en Cristo, o está perdido fuera de Cristo. Todos necesitamos la justicia de Cristo. La justicia de Cristo viene a nosotros por medio de la fe en Cristo y se ha definido de varias maneras. Bajo la gracia, en la dispensación en la que estamos, Él, o sea, el Señor, provee justicia para el hombre. La justicia de Dios es esa justicia que su propia justicia le hace requerir a Dios. Y que la mismísima justicia de Dios Padre es la justicia del Hijo. Entonces el Hijo encaja perfectamente al 100% dentro de las demandas de la justicia de Dios. Él cumple con ese requisito que Dios pone. El teólogo Charles Hodge dio esta definición. Es esa justicia de la cual Dios es el autor y que está disponible ante Él, que satisface y asegura su aprobación. Y el profesor Brooks presentó esta definición. Es esa justicia que el Padre requiere, en la cual el Hijo se convirtió y de la cual el Espíritu Santo nos convence y que la fe nos asegura. Mire, estos son pensamientos bien importantes de gente que son teólogos y que analizando este pasaje pudieron entender este aspecto de la justicia de Dios Padre que era requerida
para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y que solamente se puede obtener mediante el Hijo que se convirtió en esa justicia del Padre. Pero para que nosotros fuéramos beneficiados de esto, tuvo que intervenir el Espíritu Santo convenciéndonos y poniendo fe en nosotros, lo cual nos asegura que de esa manera somos justificados y somos salvos de la ira de Dios. La Biblia enseña una salvación que es ofrecida y es asequible a todos, pero beneficia solamente a los que creen. Y eso lo podemos ver en 1 Timoteo 4:10. Dios limita los beneficios, oiga, Dios limita los beneficios de su salvación solo a aquellos que se apropian por fe. A los únicos, no es universal. Nosotros no nos ganamos la justicia por nuestra fe, no nos la ganamos. La recibimos la justicia por medio de la fe en Jesucristo. Importante, la fe en Jesucristo. ¿Por qué no hay diferencia? No hay ninguna otra manera de obtener esta justicia. Esta justicia no es ganada a través de la obediencia a la ley. No se puede obtener por obediencia a la ley. Es una justicia recibida, regalada, es gratuita, ganada a través de la fe en Cristo Jesús. En Jesucristo, Cristo crucificado y resucitado es el objeto de nuestra fe. Eso está en Gálatas 2:20 y se expresa como la fe del Hijo de Dios. Cuando habla de para todos los que creen, eso lo podemos comparar con Romanos 1:16. Todos necesitamos esta justicia, según Romanos 3:23. Y todos los que creemos recibimos esta justicia. En ninguna parte de la Biblia se enseña el universalismo. Hemos estado hablando de esta palabra, universalismo. ¿Qué quiere decir universalismo? Que finalmente todos los hombres serán salvos. En ninguna parte de la Biblia se enseña el universalismo, o sea que todos los hombres serán salvos. Los únicos que vamos a ser salvos somos todos aquellos que creemos en el Hijo de Dios. Y el resto del mundo no va a ser beneficiado de esta gracia de Dios. La Biblia enseña una salvación que es ofrecida y es asequible a todos, pero beneficia solamente a los que creen. Eso vimos ahí en Timoteo 4:10, primera. Dios limita los beneficios de su salvación solo a aquellos que se apropian por fe. Con gran énfasis, el apóstol repite el pensamiento de 1:16b, que esta justicia es concedida a todos aquellos y solamente a aquellos que ponen en acción su fe, o sea, a todos los verdaderos creyentes en Jesucristo. Y notemos que decimos verdaderos creyentes, no a todos los creyentes, porque medio mundo dice que es creyente, pero ser verdadero creyente es diferente. Entonces, solo a todos los verdaderos creyentes en Jesucristo se les va a aplicar esta justicia. Se nos va a aplicar esa justicia. Nada importa que la persona sea rica o pobre, que sea joven o anciana, varón o mujer, que sea educada o no educada, que sea judía o gentil, que sea religiosa o no. Todos necesitamos esta justicia y solamente podemos obtenerla por medio de la fe en el Salvador, en quien y por medio de quien el Trino Dios se revela. Solo de esa manera revelada a través de Jesucristo podemos entender esta justicia de Dios que la necesitamos. El Señor Jesucristo lo aclaró bien cuando en el relato de Juan 6:28 y 29 le preguntaron. Mire qué interesante la pregunta que le hicieron en esa ocasión al Señor. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, creer en Jesucristo.
esto es poner en práctica la obra de Dios, en creer en Jesucristo, a quien Dios Padre ha enviado. Versículo 23, perdón. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es, en el Antiguo Testamento se conoció como la Shekinah. Es la presencia de Dios. Entonces, como todos hemos pecado, estamos destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Pero esto fue cierto antes de que nos convirtiéramos, Luego de convertidos, nuestra condición cambió. Cuando dice todos pecaron, está hablando de todos los hombres que están en el mismo barco y el barco se está hundiendo. Pero Dios, en su misericordia, ha provisto una maravillosa salvación para todos estos pecadores condenados si quieren poner su fe en Cristo. Interesante, miren. Dios en su misericordia ha provisto una maravillosa salvación para todos estos pecadores, de estos que está hablando Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, que estamos condenados si queremos poner nuestra fe en Cristo. La ley de Dios demanda la perfección y ya nadie es perfecto ante Dios, nadie. El apóstol ha explicado esto bastante y detalladamente. En primer lugar, con respecto a los gentiles, que lo vimos en Romanos 1 del 18 al 32. Después, con respecto a los judíos, lo vimos en Romanos 2 del 1 al 3:8. Y lo ha resumido en el capítulo 3, versículos 9 al 21, que es los que acabamos de ver. Todas las personas han pecado y no alcanzan o no están alcanzando la gloria de Dios. Cuando el hombre transgredió el mandamiento de Dios, él, o sea, el hombre, perdió sus anteriores bendiciones, específicamente la aprobación divina que descansaba sobre él. Y de ahí también la libertad de acceso a Dios. Por estar destituido de la gloria de Dios, el hombre está privado de accesar a la presencia de Dios. El gran predicador Spurgeon lo explicó así: no es su esperanza en Cristo lo que le salva, es Cristo. No es su alegría o satisfacción en Cristo lo que le salva, es Cristo. No es su fe en Cristo lo que le salva, aunque sea el instrumento, sino la sangre y los méritos de Cristo. O sea, sigue siendo en todos los aspectos, es Cristo. Claro que la fe es importante para creer, pero al final es Cristo, los méritos de Cristo. Dios dice que nadie que no alcance la justicia de Jesucristo podrá entrar en el cielo. Nadie. Nadie que no alcance la justicia de Jesucristo podrá entrar en el cielo. ¿Y cómo se alcanza la justicia de Cristo? Fácil, creyendo en Él. No es haciendo obras. No es poniéndole veladoras a las imágenes. No es cargando procesiones. No es haciendo rituales. Nada de eso. Con eso no se alcanza nunca la justicia de Jesucristo. Nadie la va a poder alcanzar, y entonces al no alcanzarla no va a poder entrar al cielo. Esto significa que ninguno de nosotros está calificado para llegar al cielo, porque ninguno de nosotros por sí solos somos justos. Sin embargo, Dios sabía que ninguno de nosotros alcanzaría la norma, de modo que Él, o sea, Dios, preparó un plan de salvación que hace posible que pecadores creyentes puedan ser tan justos como Cristo. Y eso lo vemos en 1 Juan 3:7, como Él es justo. El problema es que no importa cuán buenos hayamos sido, no alcanzamos esa norma o esa bendición de la justicia de Cristo en nuestras vidas y ser salvos. No podemos hacerlo, aunque dijéramos que somos muy buenos. Versículo 24. Siendo justificados
siendo justificados de regalado, gratuitamente. No tenemos que pagar nada. No tenemos que hacer absolutamente nada. La justificación es gratuita. ¿Cómo? Por la gracia de Dios. ¿De qué manera? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí estamos tomando algunos aspectos interesantes, como la justificación, la gracia, la redención. Y vamos a ir explicando un poco en el desarrollo de este versículo, estos aspectos. En Romanos 3:24, el verbo justificar significa declarar justo. Y la justificación puede ser definida como ese misericordioso acto de Dios por el cual solamente en base a la obra mediadora realizada por Cristo, Él declara al pecador justo. Y este último, o sea, el pecador, acepta este beneficio con un corazón creyente. Eso es la justificación. La justificación es un asunto de imputación. Imputación. ¿Qué es imputar? Es poner en la cuenta de. Entonces, para nosotros nos fue imputada la justicia de Dios. Pero nuestro pecado o nuestra culpa, la culpa del pecador, se le puso a cuenta o se imputó a Cristo. La justicia de este último, o sea, la de Cristo, le es imputada al pecador. Por eso habla de que la justificación es un asunto de imputación. Y esto lo podemos ver en estos versículos, estos pasajes que tenemos aquí. Dice, siendo gratuita para el pecador. Gratuita. No hay que pagar absoluciones. No hay que hacer ninguna obra. Es gratuita. Solamente se requiere creer en Jesucristo. Aquí por primera vez en Romanos el verbo justificar es usado en un contexto positivo a fines de manifestar la doctrina de la justificación por la fe. Es fácil desviarse aquí al interpretar el pensamiento de Pablo. Si se combinan el comienzo del versículo 24 con las palabras finales del versículo 23, el resultado sería este. Todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Quiénes son justificados gratuitamente por su gracia según esto? Todos. Pero eso sería un error, unir los versículos 24 con el 23 en esa parte y asumir que todos, absolutamente todos, son justificados gratuitamente por su gracia. Y no es así. Son todos los que hemos recibido a Cristo, a quienes se nos imputa la salvación. ¿Está Pablo realmente diciendo entonces que todos los pecadores están siendo justificados? O sea, que están siendo salvados. ¿Se ha transformado Pablo repentinamente en un universalista? No, definitivamente no. Pero esto no puede ser, porque en 1:16 y 17 y 3:22, el apóstol insiste en que la justicia de Dios es una bendición otorgada a aquellos que ponen en acción su fe y a nadie más. Ya no me da tiempo de terminar este versículo, así es que nos vamos a quedar acá y vamos a retomar este versículo 24 para traerlo y continuar con lo que sigue. Ya nos faltan pocos versículos, pero no me va a dar tiempo yo y saber si el miércoles nos va a dar tiempo de terminar esto, porque aquí vienen otros aspectos que vale la pena profundizar en ellos. Así es que les dejo el tiempo si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario o un aporte. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.